de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa número 10 de Adimensional. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Saludo a mi compañero Sam. Buenas noches, Sam, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Ya 10 programas de Adimensional, Sam, parece que fue ayer, ¿no? De a Apenas. poco, ahí vamos. Ahí vamos, qué rápido pasa el tiempo. En los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo el ingeniero Gerardo Romero, al cual enviamos un saludo fraterno. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página oficial de Facebook, que se llama Enigmas y Misterios con Rafa Oseguera, por Twitter @Rafael Oseguera, y nuestro blog www.enigma900.blogspot.com. Asimismo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Rafael Oseguera. Nos encontramos transmitiendo en estos momentos para Abson Mix, el poder de los éxitos. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy: plasmaciones espectrales. Mucho se habla a lo largo y ancho del mundo sobre las súbitas apariciones de vírgenes, santos, espectros, en cualquier tipo de superficie, en árboles, en paredes, en piedras, en troncos. ¿Tendrán su origen en lo sobrenatural? Tenemos en exclusiva aquí para Adimensional a Eulogio Soto Mae desde Salamanca, Guanajuato. ¿Qué tal, Eulogio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes? Un saludo fraterno para ti y todos tus radioescuchas de tu programa. Y bien, esta noche les traigo un tema del fenómeno sobrenatural que hemos denominado entidades petrificadas, que se dan en edificios antiguos de las pasadas épocas y que guardan muchos misterios, como el exconvento agustino y la casa del inquisidor aquí en Salamanca, Guanajuato. Es muy común que esos edificios antiguos que quedan como patrimonio de los pueblos y que por lo regular son templos y construcciones que dieron cobijo a las autoridades de la época colonial y guardan muchos misterios que al paso del tiempo aún perduran y son un libro abierto a la investigación de misteriosos sucesos que allí ocurren y que dan testimonio el personal que labora en sus interiores, así como el personal que los resguarda, quienes son ellos los que divulgan en ocasiones los fenómenos que experimentan. Casos de este tipo se dan en todas partes del mundo, ya que de alguna manera los gobiernos conservan esas vetustas construcciones como un atractivo turístico para sus pueblos, y que por su interés pasan a formar parte del patrimonio de la humanidad. Y como ocurre por lo regular en este tipo de construcciones, las visitas y su apertura solo son durante el día, por lo que se pierde la oportunidad de los comunes a visitarlos durante las noches y con esto vivir tal vez una experiencia sobrenatural dentro de sus muros. Aquí, en este lugar de Salamanca, Guanajuato, existen sitios de gran valor histórico, como lo es la Casa del Inquisidor y el Convento de San Agustín, donde hay muchos testimonios de vecinos y custodios de que en realidad ocurren fenómenos paranormales de gran intensidad. Y parte de esto tiene mucho de verdad, pues nada más de imaginar los horrores que se vivieron en las mazmorras de la Inquisición, donde la tortura era la fuente máxima para causar dolor y arrancar confesiones a modo de las autoridades. ¿Cuánto sufrimiento quedó impregnado en estos muros?
que aún se percibe el dolor que ocasionaron los verdugos encargados de arrancar la verdad, que siempre era mejor aceptar a seguir padeciendo los bárbaros instrumentos de la tortura. Y en este lugar, donde vecinos aledaños a este edificio señalan que a altas horas de la noche se escuchan lamentos y ayes de dolor provenientes de la lejanía, y no en pocas ocasiones han visto apariciones tanto de monjes como de almas en pena de las víctimas. El convento de San Agustín de Hipona también guarda muchos misterios, pues cuenta con una ramificación de túneles hacia diferentes direcciones, desconociéndose qué finalidad tenían, pero se cree que era para ocultar los levaríos amorosos de los monjes, y también para resguardar los bienes eclesiásticos durante los disturbios sociales, ya que estas construcciones eran unas verdaderas fortalezas inexpugnables. Pero también se habla que dentro de estas asociaciones religiosas había personas dedicadas al culto satánico, ya que las actividades que realizaban internamente no eran conocidas por el mundo externo, y los frailes, se dice, recibían visitas de mujeres que acudían a la confesión para obtener otro tipo de favores. Por esto se cree que su pecado los condenó a penar en este plano terrenal. Algunos custodios de estos sitios nos han comentado que han visto diferentes apariciones fantasmales, mujeres con vestimentas de esa época colonial y frailes entrelazados sus brazos, recorriendo los pasillos y entonando cánticos ininteligibles. Por este motivo, señalan que durante sus guardias nocturnas evitan penetrar a los interiores, pues es aquí donde de repente aparecen las figuras que avanzan como mecidas por el viento hasta desaparecer en la planta alta donde está el refectorio. Muchas experiencias del fenómeno sobrenatural que indica que estos lugares tienen intensa actividad y que a través del tiempo siguen conservando su misterio en el interior de estos edificios, que son arraigados por entidades en pena que por alguna causa no logran trascender ni descansar en paz. Pues bien, estimado Rafael Oseguera, esta es la nota de esta noche. Eulogio, muy interesante. Me gustaría preguntarte, ¿qué tipo o qué formas se encuentran o se pueden ver en estas plasmaciones? ¿Qué tipo de figuras? Bien, pues aquí algunos custodios, e inclusive quiero comentarte que en este convento agustino, la guardia pertenece a elementos municipales. Entonces, como han ocurrido algunos casos de apariciones y les ha tocado personalmente a las personas femeninas, los elementos de la policía, y estas pues se aterrorizan y solicitan llamadas por radio a su central para que las vayan a auxiliar. Ellas comentaron en ese momento que platicamos, nos decían que son figuras como de frailes que vienen flotando y suben al refectorio por las escaleras. Y bueno, ellas tienen un cubículo en la entrada de este convento, pues ellas me decían que cuando les tocaba allí, nadie salía de ese lugar. Estaban las 4 amontonadas allí y 2 elementos en la parte alta. Cabe hacer mención que esto lo comentaron mucho ya a sus superiores, que decidieron no mandar mujeres a este lugar. Estas figuras entonces, aparte de que las ven, ¿se quedan grabadas en la piedra del lugar? Quiero comentarte de que todas las entidades que deambulan en ciertos lugares durante el día, quiero decirte también que los espíritus o entidades también tienen 8 horas para deambular por los lugares donde están cautivos, que son de las 21 horas a las 5 de la mañana, que es cuando quedan estáticas en algún sitio de su entorno, y pueden ser localizables, inclusive por personas sensitivas que al pasar sus manos por las paredes logran tener una acción y una emoción. Entonces ahí se hace un barrido fotográfico y tenlo por seguro que vas a encontrar ya cuando reveles o cuando vacíes tu memoria
a la computadora, vas a encontrar los rostros de estas personas. Por eso te digo que ellos quedan cautivos en los lugares, porque allí se quedan estáticos, ya no avanzan ni regresan, allí se quedan. Entonces es fácil detectarlos, prácticamente cuando se está entrenado y debidamente tienes esa capacidad sensitiva para percibir las entidades, Rafa. Como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Eulogio Sotomae, desde Salamanca, Guanajuato, para Dimensional. No se desconecten, volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hay cierta explicación científica con respecto a esto, desde la forma en que la luz es reconocida por nuestro cerebro o patrones que nos permiten hacer ciertas comparaciones con respecto al proceso de reconocimiento previo. Fíjate que a mí me ha pasado a veces que estoy viendo algún dibujo o alguna textura de alguna tela o de alguna cortina o de algún azulejo y veo, o sea, se ven caras, se ven rostros y son como que de repente se le llama paraidolias, ¿no? Paraidolias. A estos juegos que este efecto óptico, ¿no? Que te juega bromitas, ¿no? Y te hace ver. Lo dudoso sería si solamente uno lo reconoce y demás personas no ven absolutamente nada. Sí, porque hay unos que son pues evidentes, ¿no? Ese es el tema. Pero al ser evidente no hay forma de negarlo. Cuando ya mucha gente lo ve, mira. Sí, pero ahí estaríamos hablando en todo caso de forma unánime tener un concepto ya definido al respecto. ¿Podría ser una especie de sugestión colectiva? Que si yo te doy la información previa de que, ahí vas a ver la Virgen de Guadalupe, y vas a ver o sea, sí está la Virgen de Guadalupe. No conozco tanto del tema, pero no estoy muy convencido del todo. Histeria colectiva, que se le llamaba antes, tampoco, no sé. No tengo tanta información al respecto, pero si es innegable, si es palpable, si es reconocible, no sé cuál sería la otra explicación. Sea la imagen que sea. Yo creo que uno de los clásicos en estos temas, sin lugar a dudas, son los rostros de Belmes. ¿No nos dices algo sobre los rostros de Belmes, Sam? Las caras de Belmes son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal. Consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo humano en el suelo de una casa ubicada en Belmes de la Moraleda, Jaén, España, en el domicilio de la calle Real número 5. Dicho fenómeno empezó a producirse en 1971. Adeptos a la parapsicología consideraron este suceso como, sin duda, el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude. Pero, o sea, si te fijas, Sam, si te fijas en las imágenes de estos rostros de Belmes, bueno, sí están bastantito perturbadores. Aunque distorsionados, bastante claro. Sí, pero, o sea, de primera intención los notas, ¿no? O sea, estoy viendo uno pues claramente se ve una mujer con un rostro cadavérico, más bien su cabeza es un cráneo de calavera. Totalmente. Y después, bueno, su cabeza pues es el cráneo, ¿no? De una calavera, el rostro de la calavera. Se ve como que tiene cabello, como que una parte del cabello está hacia enfrente, otra parte atrás. Y luego se ve que trae un vestido. O sea, sí, es muy clara la imagen. Y en otra está así medio bien extraña, porque es como una cara de luna, se ven los ojos, se ve una boca, se ve bien raro. O sea, sí está muy perturbador estas imágenes. Puede tener cualquier punto de vista y cualquier concepto, pero sí es innegable que es algo demasiado extraño. Nada normal.
La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profusamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de Belmez, María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, una gran mancha con forma clara de rostro humano. Salió a avisar a sus vecinas. 5 días más tarde, se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes de León echó yeso sobre la misma. Sin embargo, según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abierta y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. María Gómez falleció en febrero del 2004. Tras su muerte, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP, investigó si habría más de esas pigmentaciones, que de acuerdo a su interpretación se trataba de teleplastia, manifestaciones o residuos de ectoplasma. Así surgieron las nuevas caras de Belmez. La forma de estas nuevas caras es más vaga y su identificación como rostro humano queda más supeditada a la interpretación que en los casos anteriores. De hecho, una de las manchas obtenidas por la SEIP y que supuestamente representa a un hombre de perfil tiene semejanza con un gato de caricatura. Varios diarios acusaron al ayuntamiento de la localidad de haber fabricado las caras en estas nuevas casas al no conseguir adquirir, para explotarlas turísticamente, la casa original de las caras. La familia de María Gómez también ha sostenido que las caras no son negocio, lo cual resulta opuesto al hecho que desde el 1 de julio del 2005 se le otorgó la titularidad de la denominación Las Caras de Belmez a Carmen Gómez Hervás. Según consta en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, se trata de la única marca registrada en esta oficina que incluye el topónimo Belmez. Oye, Sam, ¿a qué se deberá la aparición de estos rostros? ¿Tú crees que en realidad tengan un origen paranormal, misterioso? Extranormal, diría yo. Porque alguna explicación química, física... Un hongo, tal vez. Un hongo que se encuentra en la pared, que esté haciendo esto, no sé. La naturaleza de por sí es caprichosa y un hongo puede formarse de la manera que quiera. Sí, formas caprichosas. Sí, demasiado extrañas sin explicación. No tiene por qué tener explicación. Pero ahora esas formas son las que llaman la atención. Nada comunes, normales, que parecieran más bien artificiales. Como si alguien les hubiera dado forma. Fíjate que una de tantas notas y de tantas cosas que surgen con respecto a las plasmaciones y a las pareidolias y a las imágenes caprichosas que se forman, en el estado de Michoacán, en el municipio de Zacapu específicamente, vecinos de la privada Belisario Domínguez, cerca de La Zarcita, en el municipio de Zacapu, Michoacán, dieron a conocer imágenes del tronco de un árbol, chécate, en donde supuestamente se apareció la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con los creyentes, se puede observar la silueta de la madre de todos los mexicanos, o sea, este mote que recibe la Virgen de Guadalupe. Seguidores y escépticos se han dado cita en este lugar a fin de constatar este hecho. Esta aparición de esta Virgen se hizo popular en este municipio de Michoacán, en este lugar de La Zarcita, que válgame la redundancia, guarda mitos y muchas leyendas de este municipio.
Es un lugar donde pues hay un ojo de agua, de hecho es un manantial donde están haciendo agua, y pues en este lugar que está lleno de historias, supuestamente se aparece en un árbol una forma caprichosa que asemeja a la Virgen de Guadalupe. Yo, para serte muy honesto, no le veo forma de nada, pero pues bueno, la gente creo yo que quiere ver la Virgen y ve la Virgen. Y fíjate, ¿qué opinas tú, Sam? Y fíjate que muy parecido, y ahora pues que estamos hablando de estas notas y que estamos con la cuestión de la cuarentena, bueno, que ya no es cuarentena, es ochentena, noventera, no sé qué será, noventena. La gente, fíjate, no temieron el coronavirus, en Colombia. La gente en Colombia, en un lugar que se llama Magangüe, no le temió el coronavirus y se congregaron junto a un árbol donde, según ellos, se vio la revelación. Los habitantes del barrio José Antonio Galán en Magangüe entraron en un estado de paroxismo por cuenta de una supuesta imagen de Cristo que llegó, bueno, según los fieles, para protegerlos de la pandemia del coronavirus. Los exaltados pobladores de Magangüe, el puerto sobre el río Magdalena y la segunda ciudad en importancia para el departamento de Bolívar después de Cartagena, dicen ver a Cristo crucificado en un árbol de ceiba, ¿sí? Aquí te hago llegar la imagen, Sam, para que me des tu opinión. La neta sí se ve, sí se ve. Totalmente. Sí se ve, que también si tú le das formita, mira, al de la de Guadalupe del árbol, también le ves formita, sí se ve. Sí, ¿por qué no? Fíjate que le preocupa mucho a las autoridades locales que pues esta imagen se está convirtiendo en un punto de peregrinación y culto, y la gente se está lanzando a las calles en masa odiando la emergencia sanitaria que actualmente pues estamos viviendo a nivel mundial. La imagen se apareció, pues ya, de hecho ya tiene rato que apareció, no es una noticia nueva, ¿no? Apareció en Semana Santa, o sea, ya tiene ratito que apareció. Y bueno, pues la gente, pues ya te has de imaginar, corrió con velas y convirtieron ese lugar en un punto de peregrinación, de encuentro. Y bueno, pues los fieles están seguros de que pues es la imagen de Cristo crucificado que vino, que se plasmó en ese árbol de ceiba y que vino a salvarlos del coronavirus. ¿Qué opinión te merece? Ahora, es una de las tantas imágenes o conceptos que podríamos tener de la crucifixión. Tú ves el árbol y sí tiene una forma. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. 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 Nos encontramos vía telefónica con Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que siguen tu proyecto. Muy buenas noches. Estamos hablando esta noche de plasmaciones espectrales. ¿Qué opinión te merece el tema, Miguel? Fíjate, Rafa, que bueno, como mucha gente sabrá, pues yo me dedico a estudiar el fenómeno paranormal visto desde un punto científico. Siempre he tratado de verlo desde ese punto de vista y evidentemente pues es un fenómeno muy interesante, pero también hay que considerar siempre la posibilidad de que existan otro tipo de fenómenos que son ya más psicológicos, específicamente hablando, por ejemplo, del fenómeno de la pareidolia y del fenómeno de la apofenia. A ver, está muy interesante esto que nos estás hablando. ¿Podrías darnos la definición de una y de otra, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Sabemos que alrededor del mundo pues hay muchísimas evidencias de aparentes plasmaciones o psicoplastias en las que la gente observa, por ejemplo, sobre una superficie una figura que reconoce o que puede reconocer como algo que le es familiar, y muchas de las ocasiones, digamos la mayoría de las ocasiones, se trata de un fenómeno psicológico que se llama pareidolia visual, que consiste en que nuestro cerebro pues ya está diseñado de alguna manera para identificar en los objetos inertes algún rasgo que a nosotros nos parezca familiar o conocido, normalmente asociados al rostro humano. Es decir, nosotros siempre buscamos en las cosas de la naturaleza, en las cosas inertes, en los objetos, en las paredes, incluso en cualquier lugar, algo que nos dé una configuración básica del rostro humano,
en la proporción exacta, ¿no? Por ejemplo, buscamos que algo tenga ojos, nariz o la forma de una cabeza, y en todo lo relacionamos directamente con la forma humana o con otras formas que nos parecen familiares. Es un fenómeno completamente normal, porque así está configurado nuestro cerebro de alguna manera. Al momento de nacer, lo primero que vemos como seres humanos, pues, son rostros. Entonces, eso también pudiera explicar de alguna manera por qué nosotros vemos ese tipo de cosas en prácticamente todo. Ese sería visto desde el lado del punto de la pareidolia visual. Y la apofenia, pues, es otro fenómeno psicológico que consiste en relacionar situaciones que son completamente aleatorias y darles un significado o darles un sentido específico, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo voy a un lugar que a lo mejor lo está catalogado como abandonado y como probablemente esté encantado, o que se tenga registro o se piense que hay actividad paranormal, y tal vez yo estoy sacando una serie de fotografías y por las condiciones en las que se encuentra el lugar, tomo una fotografía en la que una mancha en la pared, por efecto de la pareidolia visual, me parece a mí una entidad o algo que parece algo familiar. Entonces yo voy a relacionar el hecho de que ese lugar supuestamente encantado me está dando una señal o me está dando una evidencia de que efectivamente existe una entidad. Entonces estoy relacionando dos hechos que son completamente aleatorios, independientes, en una sola idea. Más o menos eso sería la apofenia. O sea, el inconsciente haciendo de las suyas. Exactamente. Por ejemplo, podemos ver muchísimos ejemplos, sobre todo viéndolo desde el punto de vista religioso. Hemos visto muchos casos en los que aparecen supuestas imágenes, por ejemplo, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. A lo mejor lo ven la gente en un tronco de árbol, una mancha en la pared, de humedad, ¿no?, por ejemplo, y llega el grado en que inmediatamente la persona relaciona, como bien tú lo dices, relaciona el hecho de que aparezca una mancha que tiene la figura parecida a la Virgen de Guadalupe, y algunos de ellos incluso se llegan a aprovechar de esta situación y llegan a lucrar con ese tipo de eventos, ¿no? Precisamente aprovechándose de que la gente, pues, tiene ese tipo de creencias, tiene un sistema de creencias, llegan a poner incluso alcancías y llegan a poner ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces eso obviamente refuerza, empieza a ser un efecto de cadena, refuerza la creencia de una supuesta aparición, y eso nos lleva a tener una evidencia de algo que en realidad, pues, no es más que una simple mancha, ¿no? Entonces no importaría la cantidad de gente que vea lo mismo, bueno, más allá de toda creencia, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que está siempre supeditado al punto de vista particular. Pero cuando un grupo de personas comparten este mismo sistema de creencias, la creencia se refuerza, por supuesto, ¿no? Para eso también se encuentra el análisis. Yo creo que es la parte más importante de toda persona que se dedica a hacer investigación paracientífica. La parte del análisis es muy, muy, muy básica. Obviamente, a partir de ella, pues, se puede determinar si estamos ante un verdadero fenómeno o no. Lógicamente, la mayoría de las evidencias o de las supuestas evidencias, pues, no son realmente fenómenos paranormales, y sin embargo existen algunos casos que son muy interesantes, pero aquí es donde viene la parte del análisis, ¿no? Un análisis muy serio, objetivo, siempre tratando de utilizar el método científico de investigación, siempre tratando de descartar todo aquello que nos pudiera producir un fenómeno físico explicable a través del método científico o a través de la física tradicional. Y bueno, son muy pocos, o sea, a pesar de que yo siempre he tratado de mantener una ideología más escéptica, ¿no? Pero hay que reconocer que también dentro de toda la gama de fenomenología, dentro de todos las evidencias que existen en el mundo, hay algunas que son muy interesantes, que son dignas realmente de una investigación. O sea, al no explicar la ciencia, ese sería el parámetro para efectivamente paranormal, para titularlo así. Exactamente. Así es, o sea, la idea sería siempre tratar de agotar todas las posibilidades explicables, por supuesto a través del método científico o a través de los conceptos de la física tradicional, para poder darle una connotación de algo que sea paranormal, que bueno, dicho sea de paso, lo paranormal, etimológicamente hablando, significa algo que está fuera de lo normal,
pero más bien yo lo catalogaría como algo que está fuera de lo conocido o fuera de lo estudiado. Oh, mucho mejor el concepto. Sí, porque también hay que decirlo que hay muchas cosas que probablemente tienen una explicación dentro de algún sistema físico que nosotros desconocemos o que la ciencia al día de hoy todavía no alcanza a explicar. Miguel, entonces así es. ¿Has tenido experiencias o has cubierto algún caso de plasmaciones de tipo espectral? Bueno, en mi caso, ya tengo algunos años practicando la transcomunicación instrumental, que bueno, es una técnica básicamente y en reducidas palabras para poder tener comunicación con supuestas entidades que están fuera de nuestro plano existencial o fuera de nuestras 3 dimensiones. Entonces, como tal, pues sí he obtenido muchas experiencias, por ejemplo, con psicoimágenes, que es parte de la transcomunicación instrumental. Obviamente muchas de ellas las tengo catalogadas, o la mayoría de ellas las tengo catalogadas como pareidolias visuales, y sin embargo muchas de ellas son muy interesantes porque bueno, tienen detalles sumamente elaborados que la verdad sí a cualquier persona, por muy escéptico que sea, te dejan pensando, te dejan pensativo con la posibilidad de que realmente estemos ante algo que esté fuera de una explicación científica. Y tengo algunas cosas, tengo muy poquitas, pero tengo algunas imágenes que definitivamente ya, por más que lo he intentado y por más que he tocado el tema con especialistas, no encontramos una explicación científica lógica, y esas sí las tengo como que por aparte, como algo que probablemente sí sea paranormal. Así es. ¿Qué tipo de psicoimágenes has podido captar o capturar? Bueno, he utilizado al día de hoy 3 técnicas. La primera es una técnica que se llama por retroalimentación, que inventó en los años 80 un radiotécnico alemán que se llamaba Klaus Schreiber. Esta persona era asidua a grabar psicofonías, que bueno, también es otro tema muy largo, porque también ahí existe la pareidolia auditiva, por supuesto. Pero esta persona era muy asidua a grabar, a escuchar psicofonías, a grabar psicofonías. Desafortunadamente pierde a su hija mayor, Karen, que se llamaba, en un accidente automovilístico, su hija de 18 años. Fue algo que le pareció bastante trágico, lógicamente, por supuesto. Y se obsesionó en tratar de comunicarse con ella a través de las psicofonías. Y la historia cuenta que fue precisamente a través de psicofonías que el señor Schreiber recibe instrucciones de cómo poder ver a su hija en la pantalla o en el monitor de una televisión de bulbos. Y así es como nace la técnica de las psicoimágenes por retroalimentación. Que bueno, se trata de hacer una especie de sistema autorreferencial de imagen, una especie de bucle conectando una videocámara al monitor de una televisión, encontrándolas una con la otra, de tal suerte que se cree un efecto Droste, que es el mismo efecto que se produce cuando juntas un espejo enfrente del otro, se reproduce una imagen multiplicada al infinito. Eso es lo que hace el efecto de retroalimentación precisamente. Wow. Una videocámara grabándose a sí misma. Entonces, dentro de ese efecto de imágenes multiplicadas al infinito, tienes que encontrar un punto en el que empiezas a ver una serie de haces luminosos que van y vienen. Y dentro de esa serie de haces luminosos, el señor Schreiber logró comunicarse, logró ver no solamente a su hija, sino a muchas otras cosas, ¿no? Se supone que a través de esta técnica, pues se tiene contacto con otro mundo, un mundo supuestamente espiritual o del más allá o de otra dimensión. Realmente eso no lo sabemos todavía, por supuesto, o sea, está muy lejos todavía de saber exactamente de qué se trata, pero el señor logra imágenes impresionantes, muy detalladas, muy difíciles de refutar, y replican el experimento muchas personas alrededor del mundo, con resultados muy interesantes, y es uno de los experimentos que yo he llevado a cabo, con resultados pues también que llaman bastante la atención. Si uno se pone especial atención en este sistema, cómo es que funciona, cuáles son las bases, en realidad qué es lo que sucede cuando haces esto. Podemos ver en la pantalla campos optoelectromagnéticos, y es muy curioso que a través de estos campos optoelectromagnéticos se puedan conjuntar de tal suerte que creen una imagen similar a un paisaje, un rostro humano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bastante interesante. Esa sería una de las técnicas. La otra es una técnica que copié también de otra persona en la Argentina, que bueno, esa persona nombraba el experimento como el cronovisor de agua. Supuestamente a través del agua
a través de un juego de luces entre un recipiente con agua y cierto tipo de luz, se crea un juego de luces y dentro de ese juego de luces, agua en movimiento, podemos nosotros tener acceso supuestamente a fotografías o más bien a escenas del pasado. Así es como se vendió la técnica, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Esta técnica donde tú puedes captar imágenes o seres del pasado, ¿la has puesto en práctica? Sí, efectivamente. Sí, de hecho yo tengo algunos años. ¿Qué tipo de entidades has captado? Pues aquí está muy interesante, Rafa, porque sí tengo una colección bastante amplia de fotogramas que son dignos de revisarlos, son dignos de estudio, ¿no? Porque sí son, obviamente yo todos los tengo yo catalogados como pareidolia visual. ¿Por qué? Evidentemente los tengo así porque el momento en que yo ya haga una afirmación categórica de que estoy ante un fenómeno paranormal y tengo una psicoimagen en mis manos, tal vez eso me trunque para seguir en el estudio del fenómeno. O sea, y pienso yo que eso me limitaría de alguna forma, ¿no? Hacer decirlo de forma categórica. O sea, creo que eso truncaría a cualquier persona a continuar con el estudio del fenómeno. Pero tengo que decir que muchas de las imágenes que he obtenido tienen muchos detalles, es decir, por darte un ejemplo, no tengo un rostro que me parece que es una especie de metaimagen, es decir, una imagen dentro de otra imagen, en donde podemos observar un rostro claramente definido, como si se estuviera formando en tres diferentes dimensiones, es decir, uno de los rasgos están un poco más alejados que otros, se ven incluso más pequeños, y todavía una tercer capa, por decirlo así, una tercer capa donde podemos ver todavía otros aspectos de los rasgos físicos, o sea, de los rasgos del rostro, todavía más alejados, como si se viniera formando en tres capas. No sé si logro explicarme. Eso sería una metaimagen, es decir, una imagen dentro de otra imagen. Y uno de los ojos, el ojo principal, que sería el personaje principal del fotograma, uno de los ojos se ve sumamente definido, de tal suerte que se nota perfectamente la esclerótica del ojo, la córnea, se ve el iris, todo, las tonalidades, diferentes las tonalidades, incluso la parte de la ceja, la parte de esta parte del rostro de la ceja, se ven muy definidas. Entonces, eso te deja pensando si realmente estamos ante una pareidolia. O sea, pienso que son tal vez pareidolias, pero que están un poquito por encima de la media, ¿no? O sea, no es una pareidolia común y corriente, sino tiene muchos detalles demasiado definidos. Ahora, si pudiéramos catalogar esto como un hecho meramente científico y llevase un estudio meramente científico, ¿no sería más interesante? Sí, por supuesto, sería mucho más interesante. Desafortunadamente, al día de hoy no he encontrado todavía un sustento que pudiéramos darle, ¿no? ¿Cómo podría yo sustentar, obviamente de forma científica, a través de un sistema físico, el hecho de que se reproduzca un fotograma dentro de agua en movimiento en una pequeña fracción de segundo? Porque, bueno, el experimento consiste en darle movimiento al agua, tomar una ráfaga de fotogramas y después analizar uno por uno cada fotograma en busca de esta imagen. ¿Las imágenes llegan solas en un tiempo determinado o uno puede viajar en el tiempo y lograr lo que uno quisiera, la imagen que uno quisiera o el tema que uno quisiera o las personas que uno quisiese? A mí me parece que no. Siempre he dicho que el fenómeno paranormal, si es que realmente se puede demostrar algún día su existencia al 100%, es un fenómeno completamente incontrolable. Y esa es la causa principal por la cual la ciencia no ha podido reconocer su existencia. Simplemente porque para que sea un hecho científico, tiene que ser reproducible y controlable en condiciones de laboratorio. ¿Me explico? O sea, esa sería la definición correcta. Y es un fenómeno que no podemos controlar porque se produce cuando quiere, como quiere, de la forma que quiere. Pudiéramos estar tal vez mucho tiempo intentándolo y nunca conseguir nada, y de repente conseguir una evidencia, un resultado así, incluso sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Entonces esa es una de las causas principales por las que la ciencia pues no puede todavía reconocer este tipo de fenómenos, porque no se pueden controlar en condiciones, no son controlables, vamos. Miguel, desafortunadamente. nos habías comentado
sobre otra técnica más. ¿Cuál es? La otra técnica se usa una bola de cristal. También es con agua. Se utiliza un recipiente de vidrio completamente liso. Se llena con cierta cantidad de agua y se utiliza una tintura vegetal. Bueno, en mi caso yo utilizo un tinte vegetal y utilizo una bola de cristal precisamente para tapar este recipiente. Una bola de cristal que sea completamente pura, que no tenga ninguna imperfección y que lógicamente embone bien en la tapa del recipiente de vidrio, que lo cubra por completo. Damos movimiento al agua y por encima de la bola de cristal se toma una ráfaga de fotografías. Y más o menos es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a crear un juego de luz y sombra a través del agua, una fuente de luz que ilumine el sistema y el movimiento del agua con la tintura, para crear un juego de luz y sombra, que eso se supone que de ahí vamos a formar las imágenes. ¿Tiene algún nombre esta técnica? Yo lo llamo así muy simple, psicoimágenes con bola de cristal nada más. No tiene ningún nombre específico. Lo copié de un experimentador en Estados Unidos, que es bastante famoso en cuanto a las psicofonías. Yo siempre he tratado de replicar los experimentos. ¿Por qué? Porque obviamente viéndolo desde el punto de vista escéptico, viéndolo desde el punto de vista objetivo, pues si nosotros tenemos duda de algo, siempre que tengamos duda de cualquier tipo de experimento, de fenómeno, hay que llevarlo a cabo. Es decir, vamos a observar cómo lo hacen otras personas, qué resultados han obtenido, y lo vamos a reproducir el experimento para ver qué tan cierto es o no, o qué tan fácil es o no, o factible, para obtener algún resultado, ¿no? Una vez que se entiende perfectamente cómo funciona el experimento, una vez que se entiende la mecánica, bueno, ya nosotros podemos ir incluso agregando algunas otras cosas, ¿no? A lo mejor cambio, por ejemplo, una fuente de luz blanca por una fuente de luz ultravioleta o una fuente de luz infrarroja, aprovechando que todos los colores tienen diferentes longitudes de onda y que por lo tanto me pudieran dar un resultado diferente al momento de hacer el análisis. Digamos que experimentas con todas tus variables. Exactamente, hay que buscar variables. Una vez que entiendes el experimento, bueno, y ves los resultados que han tenido otras personas, pues ya puedes ir implementando un estilo propio, ¿no? Podríamos decir que un estilo propio. ¿Cuál es la plasmación o psicoimagen espectral que más te haya sorprendido dentro de tus experimentos, o que más te haya conmocionado, por decirlo de alguna manera? Cuéntanos. Pues fíjate que obviamente sabemos que hay una plasmación, podríamos decir que es una especie de proyección energética. Así es como lo tienen definido, ¿no? Es decir, una plasmación, ya sea una plasmación en piedra, por ejemplo, o en algún objeto, lo tienen definido como una reminiscencia energética, una proyección psíquica, por decirlo, ¿no? Por eso se llaman psicoplastías o plasmaciones psíquicas. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, una que tengo muy, muy interesante fue a través de un experimento en el que utilicé luz ultravioleta con el método de retroalimentación de Schreiber. En uno de los fotogramas, vi una mancha muy rara que tenía una forma, no tenía ninguna forma específica, ¿no? Entonces, al momento de hacer el análisis del fotograma, quise aplicarle un filtro de luz para ver si a través de un filtro de luz podía yo mejorar la imagen o podía yo ver alguna otra cosa. Y me di cuenta a través de un filtro que de la pantalla o del monitor de la televisión sale una especie de haz, pero no parece ser un haz de luz, sino más bien parece más una sustancia viscosa. Entonces es bastante raro porque es algo que se proyecta. Bueno, estás comentando esto y se me figura así como ectoplasma, ¿no? Ándale, bueno, pudiéramos decir que es algo similar, así, algo viscoso, que sale de las limitaciones o sale de las limitaciones del marco de la televisión, se proyecta hacia afuera del monitor y cae al suelo haciendo una curva. Y obviamente este fenómeno lo pude observar solamente aplicando un filtro de luz, por lo que por supuesto descarté que se tratara de un haz de luz o de un efecto de lens flare. Imposible catalogarlo como un lens flare porque bueno, sabemos que el lens flare sale directamente de una fuente de luz y tiene cierta simetría, pero esto no tiene ninguna simetría, sino que forma una curva como si se tratara de algo viscoso y cae al suelo. Y aparte no era algo que
pudiéramos catalogar como un haz de luz, porque tuvimos que aplicarle luz para poderlo observar. O sea, era algo oscuro, era una especie de como dices tú, de plasma, no sé, como de ectoplasma, una cosa viscosa, cae al suelo haciendo una curva. Entonces, para mí esa es la más interesante que tengo, porque es así, tuve la oportunidad de escuchar de la opinión de algunos expertos en fotografía, de algunos expertos en video, y la verdad es que todos coincidimos en que no sabemos de qué se trata. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que se logró registrar en ese experimento. Y esta materia plasmática, cuando cae al piso, ¿desaparece? O sea, ¿desaparece de tu rango visual? ¿O llevó una dirección definida? ¿O qué tipo de movimiento hizo? Pues lo único que tomó dirección hacia el piso, pero como parte del experimento es poner fija una cámara para que esté grabando lo que sucede en la pantalla, ya no supimos cuál fue el destino final. Otra cosa que es interesante de ver es que este fenómeno se produjo en un 16avo de segundo, es decir, no fue algo que fuera constante, sino que el experimento, parte del análisis de este tipo de experimento es tratar de revisar varios fotogramas por segundo en busca de alguna anomalía. Pero este fenómeno que se dio del plasma que cae hacia abajo en forma de curva solamente se presentó en un fotograma con una duración de un 16avo de segundo. Entonces está muy curioso. Durante ese mismo experimento, Rafa, logré captar una imagen que es muy similar, muy similar a un paisaje, de tal manera que podemos ver perfectamente bien definido al fondo del supuesto paisaje una cadena montañosa, en la parte del medio un cuerpo de agua perfectamente bien definido como si fuera un lago tranquilo, y como personaje principal, prácticamente de frente, un pino, pero la forma muy bien definida de un pino, así como todo el mundo lo conocemos, ¿no? Entonces, esta imagen me pareció también bastante interesante si nos ponemos a pensar que lo que realmente estamos viendo en la pantalla en el monitor de la televisión es una videocámara grabándose a sí misma, o estamos viendo un campo optoelectromagnético, es decir, ondas electromagnéticas reflejadas en forma de vistas a través de un monitor, y que estas ondas electromagnéticas se configuren de tal manera que formen un paisaje. O sea, es muy curioso. Muy nítida la imagen del paisaje, o algo borrosa. Sí. Vamos a decir como si fuera una imagen sobreexpuesta. Ok, así pero reconocible. Pero reconocible, por supuesto. O sea, es como si fuera una imagen sobreexpuesta a la luz. Sobreexpuesta a la luz, no desenfocada, sino más bien sobreexpuesta a la luz. Pero es bastante reconocible. Miguel, ese paisaje que pudiste observar anteriormente, ¿ya lo conocías? ¿Lo habías visto antes? ¿Ese paisaje en algún lado, en algún momento de tu vida? No, Rafa, y fíjate que esa pregunta es muy interesante porque, bueno, también nosotros sabemos que una de las posibilidades que se manejan en este fenómeno es que esas imágenes sean producto de la proyección mental de la persona, de supuestamente a lo mejor otro tiempo, un recuerdo, etcétera. Incluso hay algunas películas que manejan ese concepto, pero en este caso no. O sea, ni idea, la verdad nunca he visto un paisaje así, o sea, con una cadena de montañas, un lago y y de frente un pino. Era lo que te iba a preguntar, que si podrías describirnos el paisaje en sí, los elementos de este paisaje. Si había una casa, si había, no sé. No, más bien era algo muy natural. Más bien es una cadena, te decía yo, son básicamente 3 elementos, ¿no? Los básicos, que están acomodados de manera simétrica, están acomodados de manera lógica, vamos a decirle de manera lógica, porque se ve al fondo la cadena de montañas, y en medio se ve el lago, así con su perspectiva, por supuesto, a lo lejos, un lago así como que muy tranquilo, y el elemento principal o el personaje principal, un pino muy bien definido con sus hojas. Ese es uno de mis favoritos definitivamente, pero pensando por ejemplo en la proyección mental, que también recordemos que una supuesta plasmación, recordemos que estamos tratando el tema, que pudiera tratarse una reminiscencia energética producida por la mente humana o por la psique.
cualquiera de las dos opciones es muy interesante. O sea, si nosotros a través de nuestra psique de forma involuntaria podemos proyectar eso en una pantalla de un monitor, de un monitor con un tubo catódico, es igual de interesante que si nosotros podemos también tener acceso a otro lugar, otra dimensión, otro tiempo, o el más allá, o como le quieras llamar. Cualquiera de las dos opciones es sumamente interesante. Sería una fuente de información increíble. Exactamente. Ahora, volviendo al tema del pino, perdón por insistir. Imposible individualizar el lugar, no se te viene ninguna idea, ningún recuerdo, ninguna anécdota, nada. Digo, tampoco vamos a cerrarnos esa posibilidad, porque tal vez lo llegué a ver en algún momento, pues a través del internet, a través de alguna imagen en la televisión, no lo sé. O de la infancia, nada de eso. O de la infancia, o sea, puede ser, o sea, pero algo que tenga yo fresco en la memoria y que diga, que lo pueda yo relacionar de inmediato, definitivamente no. No. Esa imagen la obtuvimos hace aproximadamente unos 4 años más o menos obtuvimos esa imagen. ¿Y no la viste, no la reconociste tiempo después en nada tampoco? En nada. Y si algún día la vieras, ¿qué sentirías? Pues, sería muy sorprendente porque aquí, haciendo este experimento, llevando a cabo la transcomunicación instrumental, me he llevado sorpresas muy gratas. Muy, muy, muy gratas, tanto en psicoimágenes como en psicofonías. Me he llevado sorpresas gratas en las que he podido comprobar de primerísima mano que pues que no son del todo pareidoles visuales o auditivas, o sea, también eso es importante decirlo. Por ejemplo, la mejor, si tú me preguntaras, tengo una colección que a lo mejor no es la mejor del mundo, por supuesto es una colección pequeña, a comparación de otras colecciones que hay en Europa, por ejemplo. Yo tengo alrededor de 2.800 psicofonías guardadas en un archivo. Y de todas te puedo decir que la mejor de todas para mí es una en la que obtuve el nombre de una persona que una semana después pude comprobar que era un dato verídico real. Entonces para mí es la prueba más cercana a comprobar que efectivamente estamos ante un fenómeno paranormal. Entonces es un ejemplo que te doy. ¿Cuál es tu teoría después de estos experimentos que has llevado a cabo y donde has captado psicoimágenes y plasmaciones y pues cosas realmente increíbles? ¿Cuál es tu conclusión o cuál es tu reflexión o teoría al respecto de todo esto, Miguel? Fíjate, Rafa, que existen muchas hipótesis alrededor del mundo y que básicamente todas se juntan en una misma, hablando de un mundo espiritual. Es decir, que existe un mundo espiritual con el que podemos nosotros tener comunicación o acceso a través de nuestra psique. Es decir, esto es algo 100% espiritual. El detalle es que tu servidor, pues yo soy ateo, yo no profeso ninguna creencia ni religión. Entonces a mí me gusta más pensar en el lado científico, o sea, tratar de darle una explicación de forma científica. Muchas personas que dicen que se trata de conexión con un mundo espiritual, con seres que están más elevados que nosotros, con seres que están que vibran en frecuencias mucho más altas, para mí podría ser tal vez la conexión a través de la física cuántica, que bueno, sabemos que es algo que todavía está muy, muy en pañales, pero he estudiado por ahí una ley que es relativamente nueva, el modelo Hammer of Penrose, que nos dice que la psique humana puede desarrollar pensamiento de una forma tan rápida que puede provocar un colapso cuántico, y para no hacerte el cuento tan largo, puede convertirse la mente humana en una entidad independiente del cuerpo a nivel cuántico. Entonces, yo pienso que por ahí está bien denso, o sea, está bien interesante, pero está súper denso toda esta información, Miguel. Sí, no es muy fácil de digerir, la verdad. O sea, pero es muy interesante, o sea, es muy, muy interesante. Ya entramos a los terrenos de la física cuántica y tú te quedas así como que, o sea, a la torre, o sea, esto es algo muy... O sea, tal vez la gente común y corriente
no le da el interés o la importancia o la relevancia a estos tipos de temas, pero que tienen una connotación. Si nos vamos más allá de la creencia y de la cuestión de la X, lo que tú quieras, tiene una connotación científica bien tremenda, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mira, básicamente lo que dice esta teoría, se llama teoría de la reducción objetiva orquestada, así es como se llama, cualquier persona lo puede buscar. Dice que los pensamientos del ser humano se crean no directamente en las neuronas, sino en una estructura que forma las neuronas, que se llaman microtúbulos. Y la teoría nos dice que se forman tan rápido los pensamientos que esto produce un colapso cuántico. Entonces el producto de este colapso cuántico son unidades de despertar de conciencia, y nos dice que la conciencia puede llegar a ser una entidad independiente del cuerpo humano. Imposible de controlar. Imposible de controlar, por supuesto, diciendo energía. A esa película donde alguien podía manipular su cerebro al 100%. Ah, sí, la de Lucy. Sí, la de Lucy, ¿no? Está... Pues algo así tiene que ver. Aquí lo que nos sugieren las personas que crearon esta teoría, que bueno, no son ningunos principiantes, por supuesto, es Sir Roger Penrose, un físico importantísimo allá en el Reino Unido, y un anestesiólogo estadounidense que se llama Stuart Hameroff. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose fueron los que crearon esta hipótesis. Entonces nos dice que es posible que la conciencia del ser humano pueda trascender a nivel cuántico e incluso pueda unirse a una especie de fuente universal, y ellos nos sugieren definitivamente que esta conciencia es reciclable, dando pie a la transmutación de la conciencia, o lo que conocemos también como la reencarnación. O sea, imagínate que después de todo esto, después de todo este rollo, ellos den un poquito más de posibilidades que existe la reencarnación como un sistema reciclable de la conciencia humana que otras cosas, ¿no? Entonces está interesante el tema. Es muy amplio, la verdad es muy complejo, pero cualquiera lo puede estudiar. Se llama la teoría de la reducción objetiva orquestada o modelo Hameroff-Penrose. Miguel, hemos llegado ya al final de esta emisión de Dimensional. El tiempo se nos fue volando. Bueno, Sam, ¿qué te pareció nuestro invitado de esta noche? Me fascinó. Oye, Miguel, para todos nuestros radioescuchas, para todas las personas que siguen este podcast, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tienes algún canal en YouTube, ¿cómo pueden seguirte? O ¿dónde pueden ver estas psicoimágenes? ¿Cómo pueden contactarte, Miguel? Claro que sí, bueno, lo principal sería a través de mi canal de YouTube, que se llama Voces Fantasmales. Así ustedes buscan Voces Fantasmales y ahí lo encuentran. Ahí he tratado de presentarles parte de los resultados que he obtenido en estos años de experimentación con la transcomunicación. Incluso tengo tutoriales donde les explico paso a paso cómo hacer los experimentos, tanto de psicoimágenes como de psicofonías, y también paso a paso cómo hacer el análisis de cada uno de ellos. Entonces aquí sería una buena oportunidad para que las personas que están interesadas en este tema puedan iniciarse, y ahí por supuesto pues voy a estar ahí al pendiente por si necesitan que se les apoye, escuchar sus comentarios, leerlos por supuesto, y apoyarles si es que desean empezar con este mundo tan fascinante. Y ahí les he presentado alrededor de unos 450 psicofonías, parte de mi colección, y muchas otras psicoimágenes. También ahí van a poderlas observar, incluso las que les acabo de platicar, la imagen que les dije del pino y todo eso, las tengo publicadas en YouTube, y con mucho gusto los espero. Sí, las voy a ver. Okay. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, te comprometemos, ¿no?, a que nos concedas el honor, ¿no?, de acompañarnos en una próxima emisión de Dimensional, Miguel. No, pues por el contrario, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es un gustazo.
Y pues sí, cuando gustes estamos a la orden, por supuesto. Muchísimas gracias. Y así, amigos, llegamos al final de Adimensional. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Sam. Muy buenas noches. Saludos a Jerome en control de cabina. Esto fue Adimensional. Hasta pronto. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de